Cuando nosotros estamos hablando de esto, básicamente estamos hablando de un pecado que todos lo practicamos. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es el pecado más recurrente para nosotros? ¿En dónde fallamos nosotros, todos? Y repito, todos. Tal vez usted puede mencionar un pecado como el adulterio, no todos caen en adulterio. En la mentira, no todas las personas son mentirosas. Tal vez en el enojo, en la ira, no todas las personas son iracundas. Pero pensemos en un pecado en el cual estamos envueltos todos. Nadie se escapa de ese pecado. ¿Se ha puesto a analizar cuál es el pecado? Bueno, pues ese pecado recurrente es del que vamos a hablar ahora. Y por eso se llama el combustible del infierno. Porque es el que más complace a Satanás. Es el que más usa a Satanás. Imaginémonos que estamos en un lugar donde hay un incendio. Y ese incendio está por consumir una casa. Entonces nos mandan a nosotros a apagar el incendio. Y tomamos extintores. Pero no los llenamos de químico, ni de espuma, ni de agua, sino que los llenamos de gasolina. Y nos vamos con esa gasolina a apagar el incendio. ¿Podremos apagar el incendio con eso? No, al contrario, va a haber más fuego, con más intensidad, y probablemente la casa se va a quemar con mucha más celeridad. La palabra de Dios nos llama a nosotros a ser pacificadores, no a ser pacíficos, a ser pacificadores. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Una persona pacífica es aquella persona que cuando ve un problema no se mete, se queda tranquilo y dice: yo no me meto en ese problema, y se queda pacífico. Eso no es lo que nos manda Dios a hacer. Dios nos dice que seamos pacificadores. ¿Qué es un pacificador? El que busca la paz, el que hace ejercicio de buscar la paz, como lo dice Pedro. O sea, nosotros tenemos que buscar la paz. Buscar la paz es intervenir de manera que nosotros llevemos las aguas a un buen cauce. Un problema, una discusión, sea lo que sea, nosotros estamos llamados a minimizar el impacto de lo que está pasando y no a maximizarlo. Y ser un pacificador es un observador desde afuera. Entonces, un observador desde afuera no aporta nada ni a derecha ni a izquierda, porque simplemente es observador. Pacífico sí, pero Dios no nos manda a ser pacíficos. Dios es de acción, Dios es pacificador. Dios intervino, irrumpió en el mundo para traernos a nosotros paz a través de su Hijo. Con eso en mente, deseo pedirle al Señor la dirección, que oremos y que entremos en el mensaje de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que guíes mi mente, mi corazón, para poder poner las palabras correctas en nuestros corazones, en las palabras que vienen de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, como siempre lo haces a través del Espíritu Santo. Dame la pausa, Señor. Ayúdame en cada una de las palabras, expresiones, figuras, con el fin de que cada uno de los que estamos acá salgamos, Señor, con perlas de sabiduría para nuestra alma. Sabemos que luchamos en el día a día con nosotros mismos y hoy, Señor, es un día de esos en los cuales vamos a luchar con nosotros mismos. Luchamos porque nuestro corazón es engañoso y nos hace ver o nos hace creer que somos mejores. Y realmente, cuando nos damos cuenta, nosotros somos peor de lo que creemos ser. Así que, Señor, ayúdanos, danos el entendimiento y guíanos en la mano. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar en una carta, la carta a Santiago, son 5 capítulos nada más, pero vamos a estar en el capítulo 3, del verso 1 al 12 mayormente, y solo vamos a mencionar de los otros capítulos rápidamente algunas de las porciones con el fin de ubicarnos mentalmente sobre esta carta. No olvidemos la explicación que di en la introducción, porque esto nos va a ayudar a entender un poco si nosotros realmente somos pacificadores o si nosotros somos contenedores de gasolina o extintores con gasolina para poder abordar un problema, ya sea nuestro o sea de otras personas. Cuando hablamos de una carta, nosotros no estamos hablando de algo aislado. Y muchas veces
se toma esta carta, que es una carta que menciona la fe, básicamente, y menciona la oración. Son los dos pilares de esta carta. Oración y fe para producir paciencia, para que seamos pacientes. ¿Qué es una persona paciente? Una persona paciente es una persona que sabe esperar. Pero hay muchas personas que esperan. Porque la paciencia, que corresponde a dos palabras, pati, ciencia. Pati es sufrimiento y ciencia es conocimiento. Por lo tanto, está hablando del conocimiento del sufrimiento. Es saber sufrir y mientras esperamos y sufrimos, saber esperar. Podemos esperar de dos maneras. Una manera es quejándonos. Usted está en una fila, está en un centro de salud, a la par de otra persona, y usted puede estar esperando como la otra persona, o puede estar esperando a su manera. Tal vez la otra persona está esperando tranquilo, ve que pasa el tiempo, le dieron una ficha, tal vez alguien se le coló en la ficha, observó que se le pasaron adelante y dice, bueno, ya, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Si esta persona se pasó adelante, pues me ha de estar ayudando para bien. Y empezar a aplicar las diferentes cosas que aprendió en los textos bíblicos para poder saber esperar. Cuando le llega el turno, a las 2 horas, viene usted atrás de esa persona. A las 2 horas llega esa persona con su turno, le atienden y sale satisfecho, sale contento y se va tranquilo para su casa. Pero tal vez usted o yo estamos esperando y se nos pasa adelante alguien de la fila y hacemos un problemón, empezamos a reclamar, ¿y por qué? Si yo estoy antes, empezamos a irarnos, ya nos peleamos con el que está atendiendo, nos peleamos con el que se pasó la fila, nos peleamos con nosotros mismos, terminamos con el hígado inflamado y nos vamos para la casa y tenemos que pasar comprando unas pastillas para nuestro estómago, porque se nos regó las bilis, se inflamaron las úlceras y el otro está tranquilo en su casa. ¿Por qué? Porque ese otro supo que lo que estaba pasando a los que aman a Dios les ayuda para bien. Pero nosotros que fuimos impacientes, que no supimos esperar, entonces empezamos a dejar salir todo de nosotros, absolutamente todo. Paciencia. Es algo que la carta a Santiago hace mucha referencia. De hecho, en el verso 2 del capítulo 1, Santiago describe de esta manera: hermanos míos. Santiago, quien era medio hermano de Jesús, no era el apóstol, sino su medio hermano. Ya el apóstol había muerto hacía tiempo en manos del imperio, en manos de la persecución que se dio al principio. Entonces Santiago escribe diciendo, hermanos míos, y me encanta cómo escribe él, hermanos míos, porque llámese el medio hermano de Jesús, por lo tanto él pudo haber iniciado la carta de una manera bastante orgullosa y con toda razón. Él inicia la carta diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no empieza diciendo, Santiago, el hermano de Jesús, el hijo de María y de José, que con solo eso sería una carta de presentación que todo el mundo le pondría atención. Él no está diciendo yo soy el hermano de o el hijo de, sino que él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso me encanta como inicia en la carta, porque a veces la gente llega a tocar las puertas de las casas, de las empresas, y yo soy el hijo de don fulano, para que le presten atención. Ah, yo soy el papá de don fulano. Yo soy el hermano de don fulano. Santiago no hace eso. Santiago empieza con una humildad. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era su medio hermano, por lo menos aquí en la tierra, cuando andaba con Jesús. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es que tenemos que empezar a ver que la carta está escrita por un hombre que sabía plenamente lo que estaba haciendo y al pueblo que se estaba dirigiendo, que es a las 12 tribus que estaban en la dispersión. ¿Cuáles tribus estaban en la dispersión? Pues todas las tribus que habían sido perseguidas y en ese momento estaban fuera de Jerusalén. A esas les está escribiendo. Salud. O sea, les deseas un jaire, que es darle a la persona un buen deseo. Así comienza su carta. Pero un buen deseo del corazón,
un buen deseo genuino. A veces nosotros decimos que Dios lo bendiga como que si estuviéramos respirando, que Dios lo acompañe solo por decirlo, pero realmente no hay una conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, mis amados y mis amadas hermanas, este hombre escribe, hermanos míos, desde este contexto. O sea que él se veía como usted y como yo, como uno de nosotros, no como superior a nosotros. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Siéntase contento, siéntase alegre cuando está en problemas. ¿Se ha puesto usted a pensar, o me he puesto yo a pensar, que cuando estamos en problemas, si nos sentimos gozosos, cómo reaccionamos? Nos quejamos, reclamamos, como en la fila, porque no sabemos esperar. O sabemos, como el que iba al frente de la fila, esta ilustración salida de mi imaginación, que decía, bueno, si se pasó adelante esta persona y tengo que esperar más, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Así que Santiago viene y le dice, o nos dice, en el alcance del mensaje, que era para las tribus de la dispersión, pero hoy lo estamos leyendo nosotros acá, 2000 años después, más de 2000 años después. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto nos dice a nosotros cuál es el enfoque de la carta. El enfoque de la carta es enseñarnos a nosotros a madurar en la fe. Alrededor de eso es que va la carta. Y para madurar en la fe debemos de ser probados en nuestra paciencia. Y cuando somos probados en nuestra paciencia, lo que debería de generar en nuestros corazones es gratitud a Dios, porque nos está formando, nos está puliendo. Está llevándonos a nosotros a un destino hacia Él para que no nos encuentre como siervos que tengamos de qué avergonzarnos. Nos está llevando a una meta donde cuando el Señor venga no nos encuentre con mancha o con arruga. Nos encuentre delante de Él como personas dignas en Él, no dignas por nosotros, sino dignas por lo que Él ha hecho en nosotros, dignas en el revestido de Jesucristo, esperando aquella ansiosa frase donde diga, entrad, venid, bendito de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Pero tenemos que tener paciencia. ¿Paciencia para qué? Bueno, paciencia para muchas cosas. Pero una vez que la paciencia, dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos está enseñando Santiago a nosotros? Que nosotros a través de la paciencia crecemos en perfección. ¿Pero a qué perfección se refiere? Bueno, todo el resto de la carta se refiere a donde nosotros tenemos que ser perfeccionados. Entre esas cosas que Santiago dice al final del capítulo 5, dice que nosotros debemos de aprender a orar también y tenemos que aprender a pedir, como pedía Elías. Y Elías de hecho pidió que no lloviera y no llovió por 3 años. Y después pidió y oró que lloviera y llovió. Pero esa no es la parte tan importante, aunque es importante, sino lo más importante es que dice que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros, o sea, era igual que nosotros. A veces nosotros decimos, wow, es que si yo fuera como Elías tenía las mismas pasiones que todos nosotros. Uy, es que si fuera como David adulteró y hizo muchas cosas incorrectas. Ay, si fuera como Abraham mintió. Así que todos los que usted pueda observar de la Biblia, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, todos fallaron. Los más colorados, diría un amigo, o sea, los más rayados, los más elevados, se equivocaron, pecaron. Por eso es que Santiago se refiere a Elías como un hombre referente justamente a un profeta reconocido por el hebraísmo, por los judíos, como un hombre que tenía las mismas pasiones que usted y yo. ¿Cuáles pasiones? Las que él venía describiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Siendo que tenemos una hora para la charla, no puedo describir todo el libro, pero usted lo puede leer en casa. Todo se centra ahí. Entonces tenemos que pedir, tenemos que orar. Si alguno de vosotros dice, quiere
salir adelante y ser perfecto o cabal. O dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es lo que nos manda a pedir el Señor? ¿Dinero? No. Esos son añadidos. ¿Qué nos manda a pedir Dios? ¿Salud? Sí puede pedir por salud, pero también es una añadidura. ¿Qué nos manda a pedir Dios a nosotros? ¿Comida? No, también es una añadidura. El Señor dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Nos manda a pedir sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría consiste en usar los recursos que tenemos, tanto conocimiento y tanto como las cosas que han sido añadidas a nuestras vidas, de manera que agrade y honre a Dios. Eso es sabiduría. Honrar a Dios con nuestros bienes, honrar a Dios con nuestras fuerzas, honrar a Dios con nuestra mente, pero honrar a Dios con nuestra forma de comunicarnos también, con nuestra forma de hablar. ¿Y cuándo y cómo y en qué cantidad nos es dada la sabiduría si la pedimos? Pídala a Dios, el cual la da a todos, y me encanta esa palabra, todos. ¿A todos cuáles? Los que la piden. Los que han aprendido a tener paciencia. Los que han aprendido a ser pacificadores. A esas personas, dice, se la dará abundante y sin reproche, así les será dada. Pero pídala con fe. Eso es lo que dice el verso 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué está hablando? De la sabiduría. De eso está hablando, no de cosas, de sabiduría. Pídala con fe. ¿Por qué Santiago hace eso? Porque Santiago va a abordar el pecado más recurrente. Santiago va a abordar donde todos fallamos, donde todas las personas nos equivocamos, donde todas las personas ofendemos a Dios día a día, hora a hora y a veces hasta minuto y minuto. Y como todos nos pasa, podríamos caer en aquel famoso refrán que dice que el mal de todos es consuelo de muchos, o de algunos. Bueno, a todos nos pasa. Dios no nos manda eso, a compararnos con todos. Nos manda a compararnos no con Elías, aunque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, no con Job, no con Moisés, no con Noé, no con Abraham, el padre de la fe, por cierto. Nos manda a compararnos con Jesús. Y Él es nuestro norte, Él es nuestro referente, y como Él es que tenemos que conducir. Las otras personas fueron personas hermosas que pasaron por este planeta, que dejaron un buen testimonio, algunos mal, pero Dios los encarriló, pero al final de cuentas no son nuestro referente. Por eso es que la palabra de Dios dice en Hebreos que pongamos los ojos en Cristo, autor y consumador y galardonador de la fe. Así que cuando pedimos la sabiduría, no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Cristo en nosotros, para poder actuar correctamente. Pero resulta que entre todas las cosas que Santiago menciona, le va a hacer dentro de las pruebas de fe, nos va a mencionar una en particular. Antes me gustaría que leyéramos el verso 12, donde dice, bienaventurado el varón, estoy en el capítulo 1, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuevamente, ¿a qué se refiere Santiago? Santiago en todo el libro está hablando de conducta. Está hablando de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que pedir. Saber pedir. Y saber resistir la prueba a través de lo que pedimos. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir? Sabiduría. Para buscar a Cristo, que es el reino de Dios y su justicia. Y una vez que buscamos a Cristo, que es el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Creo que es muy fácil cómo los textos vienen a nuestra mente, ¿verdad? Porque el Señor es integral en toda la Biblia. Pero entre todas las recomendaciones que Él está haciendo, que nos dice que seamos bienaventurados para soportar la tentación, ¿cuál es la tentación más grande que podemos tener nosotros? Tal vez sea
a los que les gusta el dulce, pero son diabéticos, que no coma dulce. A los que nos gusta el arrocito, pero se nos inflama el estómago, que no comamos mucho arrocito. O tal vez a los que les gusta el chile, pero les da ardor de estómago, que no coman chile. Pues esas tentaciones, aunque no lo crean ustedes, son fáciles de dominar. Cuando nos acordamos de cómo duele el estómago. O cuando hay un subonazo de azúcar. Así que hay algunas cosas que son fáciles de dominar. Pero hay cosas que no son fáciles de dominar. Por nosotros. Y yo diría que imposibles de dominar. Porque así es como lo dice el texto, que vamos a leer, imposible. Pero aún así viene la advertencia. ¿Y por qué viene la advertencia? Porque nosotros tenemos que tener fe. Que dentro de lo imposible, dentro de lo que no podemos dominar, dentro de lo que no podemos controlar, existe alguien que todo lo puede. Así lo dijo el ángel cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, que le daba a Dios, que es el que juzga justamente el juicio. Él no profería palabras de maldición, sino a Dios que juzga justamente. Porque Dios es el único que puede hacer un justo juicio, porque en Él está todo el poder, toda la gloria y toda la majestad. Y lo que Él haga, diga, es perfecto, no de nosotros. De ahí que María también recibe la declaración que para Dios no hay nada imposible. Y la esposa de Abraham también, cuando se rió de que iba a quedar embarazada alrededor de los 100 años, se puso a reír y dice, ¿pero cómo va a hacer esto? Y le pregunta el Señor, ¿por qué te has reído? No, yo no me he reído. Dice, porque tú te has reído. Dice. ¿Hay algo imposible para Dios? Así que la imposibilidad en las manos de Dios es posible. Por muy imposible que se vea, es posible. Porque una vez que empiece yo a leer la parte que nos corresponde a nosotros en esta mañana, y a los que me estén escuchando a través del canal, vamos, eso no es posible. No, si Dios dice que es posible, en la sabiduría de Cristo. En el verso 19 del capítulo 1 del libro de Santiago, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, hay una recomendación donde todos tenemos que ser prontos para ¿qué? A escuchar. O sea, abramos el oído y prestemos más atención a lo que nos dicen que a lo que tenemos que decir. Pero nosotros somos más acelerados para decir antes que escuchar. Yo no sé si usted ha estado en la mayoría de las conversaciones. Préstele atención de ahora en adelante a las conversaciones en una mesa. Hay 4 personas, pongamos 4 personas, no 6 personas. Todos hablando de un tema. Pero en un momento determinado alguien se desliga del tema y queda hablando en medio de la conversación con el otro, mientras 4 están hablando y hay una conversación cruzada en medio de los dos. Y de pronto el otro se sale de la conversación y ya hay 3 conversaciones. 2, 2 y 2. No sé por qué no se separa la gente y cada uno va por su conversación por separado. Porque en alguna medida estamos diciéndole a los demás, esto no nos interesa, me interesa lo que yo estoy diciendo. Entonces empezamos a conversar con el que sí está atendiendo lo que estamos diciendo. Como un teléfono chocho. Porque no podemos quedarnos callados. Porque en lugar de escuchar, queremos hablar. Preste atención a las conversaciones cuando hayan más de 4 personas. Y dése cuenta cómo se separan y después vuelven. Se separan y después vuelven a la conversación. Y usted sabe que eso es una falta de respeto al que está en ese momento exponiendo. Porque es decirle a esa persona, usted ahorita no me interesa. Cuando diga algo que me interese, yo vuelvo con usted. Y creo mi propia conversación con este. ¿De qué estoy hablando entonces? De la lengua. De la ligereza de la lengua, que es lo que vamos a hablar hoy. El control de la lengua. Por eso él dice, sea tardo para hablar. O sea, cállese. Be quiet. Silencio. No sé, busquemos algún idioma que podamos entender todos. Lo que Santiago está diciendo, cállese y oiga.
Preste atención. Pero nosotros no prestamos atención, y a veces de hecho en medio de conversación usted escucha a la persona que habla, le dice algo a la otra y la otra, sí, sí, y sigue hablando como que le está hablando de papayas y después el otro le empieza a hablar de rinocerontes. Porque en realidad no se ha salido el interés de lo que quiere tener en su cabeza y decirle, yo estoy hablando de rinocerontes, ya me hablaste de papaya, cállate, sigamos hablando de rinocerontes. Tardos para hablar y atentos para oír. Y no solo eso, tardos para airarse. ¿Por qué? Porque lo que nos explica a nosotros Santiago es que el hombre, al hablar más que escuchar, termina enojándose. ¿Por qué termina enojándose? Porque la lengua es tan ligera que empieza a hablar cosas que no tiene que hablar. Y como no le está prestando atención a la otra persona que está al frente, sino que le está poniendo por encima su idea, esperando a ver si deja las papayas de lado, a ver si me escucha que estoy hablando de rinocerontes, entonces fuerzo la conversación y termino la discusión. Bueno, esa no es la idea de esto, solamente quería traer al corazón que realmente nosotros somos más ligeros para escuchar y no somos amplios para callar. O sea, nos gusta, perdón, fue al revés. Somos muy amplios para hablar y muy ligeros para escuchar, así es. O sea, somos muy hablantines y menos oidores. Qué interesante, porque una de las cosas que la palabra nos enseña es que no seamos oidores o olvidadizos. Esperemos que esta palabra de hoy no se nos olvide ahora más tarde, o dentro de la próxima media hora. Bueno, la próxima media hora no, porque yo soy el que estoy aquí hablando, pero tal vez dentro de 2 horas. Entonces, cuando Santiago pone esto y viene haciendo las diferentes amonestaciones, una de las amonestaciones que hace, ya yéndonos al capítulo 2, sin desconectarnos de la idea que Santiago viene dando desde el principio, dice en el capítulo 2, verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo tenemos que hablar? Como tienen los que tienen que ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabemos cuál es la ley de la libertad? ¿Cuál es la ley que nos hace libres a nosotros? El amor, el vínculo perfecto, es la ley del amor. Cuando yo tengo amor, soy más presto para escuchar que para hablar. Pero cuando yo soy egocéntrico, yo soy más presto para hablar que para escuchar. La ley del amor me limita a mí y me hace que me interese que si Cheney está hablando de rinocerontes, voy a prestar atención a que ella me hable de rinocerontes. Porque para ella es importante. Y si para ella es importante, entonces para mí, si yo le amo, debería ser importante. Pero si no es importante para mí, sino que me amo más a mí mismo, ¿cuándo se callará Cheney para ver si puedo hablar de las papayas y de los chayotes? Creo que era esa la fruta que venía mencionando, ¿verdad? Y el Señor dice en el verso 13 del capítulo 2, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo? Bueno, actúe usted con la persona como usted quiere que Dios actúe con usted. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Escuche. La misericordia no solo tiene que ver con la miseria en concordia al corazón, y la miseria pasada por el corazón de Dios, que nos da misericordia a nosotros, entendiendo lo que somos. De hecho, Él dice que se acuerda que somos polvo y por eso no nos ha destruido. Y también dice en Malaquías que Él no cambia, y porque no cambia, no hemos sido destruidos. Se lo dice a Jerusalén, pero es una extensión a nosotros. A Israel, pero es una extensión a nosotros. Nosotros de la misma manera, si nosotros estamos interesados en un tema, deberíamos de tener la paciencia para poder dejar que la otra persona termine su idea y después exponer nuestra idea. Pero usted en medio de la conversación de esas 6 personas que le mencioné, usted ve como por encima las voces de todos están saltando, tratando de ser escuchados y tratando de callar la voz del que está ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que usted dijo que todos pecamos? Porque a nosotros nos cuesta mucho controlar la lengua.
Así es como Santiago llega al capítulo 3, al verso 1. Y nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos hablar más porque nos creemos mejores. Queremos hablar porque creemos que nosotros tenemos mucho que enseñar y poco que aprender. Y quiere decirle que nosotros podemos aprender tanto cuando aprendemos a escuchar. Pastor, pero usted está hablando ¿de quién? Estoy hablando de todos. Porque es como lo dice la carta. Él está mencionando a todas las personas. ¿Por qué nosotros no tenemos que hacernos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien de aquí no ha ofendido a alguien en algún momento? Escuche lo que pregunto. ¿No ha ofendido a alguien en algún momento? ¿Alguien de los que me escuchan en el canal no ha ofendido a alguien en algún momento? Creo que todos hemos ofendido. ¿Por qué? Porque somos ligeros de lengua. Hablamos más de lo que escuchamos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Hay alguien que pueda controlar la lengua? ¿Puede usted controlar la lengua? O más, ¿puedo yo controlar la lengua? ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o yo? ¿La palabra de Dios o yo? Todos ofendemos muchas veces. ¿A quiénes incluye? A todos. Pero ¿habrá alguien capaz de refrenar la lengua? Entonces ahí podríamos caer en el conformismo y decir, no, ya hay nadie. Pero resulta que Dios nunca pide nada que no podamos hacer. Si Dios pide algo es porque lo podemos hacer. Él no es como nosotros. Él es veraz. Nosotros somos mentirosos, Él es veraz. Entonces, mis amados y mis amadas hermanas, si Dios dice que si hay alguien que pueda refrenar la lengua y con eso refrena todo el cuerpo, significa que da la posibilidad. Da la posibilidad, ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo hacer eso si dice que todos ofendemos muchas veces? Porque podemos pedirlo. ¿Cómo inició? Podemos pedirlo. Señor, danos sabiduría. ¿Para qué? Para poder hablar correctamente. Con la mente de Cristo. Entonces sí se puede. No es que está hablando de que no se pueda, sino que solo en Cristo se puede. Y no es agarrar y que usted ponga la lengua en una tablita y se dé un mazazo para ver si le inflama y no poder hablar. No, es que tiene que ver con la mente. Tiene que ver cómo pienso. Y para poder entender un poquito más lo que él está diciendo, dice el verso 3. Recuerde que estamos en el capítulo 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Alguien ha tenido caballos? ¿Ustedes han visto el freno que se le pone a los caballos? Es como una especie de tubito, así es, ¿verdad? Es como un tubito que se le pone en la lengua, entonces donde se jala ese caballo, por mucha fuerza que tenga, le jala hacia adentro la lengua y lo prensa y se detiene. O sea, se le prensa la lengua y se detuvo todo el caballo completo, no corre. Bueno, entonces mañana vamos a ver si vamos a alguna ferretería y nos compramos un tubito que nos lo pongan así en la lengua. Y cuando vemos que alguien va a hablar más de la cuenta, que alguien jale mecate. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está haciendo es una comparación de que el caballo, que es un animal grande, fuerte, también se puede controlar. Es fácil, así como dice doña Carmen, fácil, nada más jale la rienda y el caballo se detuvo. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando yo pienso en el caballo, yo me acuerdo del burro que habló, ¿se acuerdan? Con el profeta. Y a veces nosotros somos más burros que el burro. Porque el burro habló con el profeta y le enseñó al profeta. Y a nosotros a veces no nos comportamos ni como el burro.
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El que las gobierna quiere. Ahora preguntémonos algo, mis hermanos. La pregunta es esta. ¿Hay alguien que nos gobierna a nosotros en nuestro interior? El Espíritu Santo, doña Carmen, exactamente. El Espíritu Santo nos gobierna a nosotros. Entonces, como el Espíritu Santo nos gobierna a nosotros, nosotros deberíamos de poder responder a la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? No escuchar la voz del Espíritu Santo. Pregúntese algo. Cuando nosotros usamos la lengua más de lo necesario y empezamos a hablar, y es que Johnny anda con una camisa azul que no me gusta todo el tiempo. Debería ponerse una camisa verde, morada, anaranjada. Y empieza a venirle a usted el montón de textos que le dicen, cállate. O no los trae el Espíritu Santo, cállese. Está hablando más de la cuenta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos hablando porque nosotros queremos hablar más que escuchar. Y no escuchamos al que nos está diciendo, cállese. Ya, suficiente. It's enough. No más. Ah, no, nosotros hacemos como hacían los chiquitos. No oigo, soy de palo. Y el Espíritu nos está diciendo, ya, suficiente. Estás hablando más de la cuenta. Si dejáramos que el Espíritu Santo nos guiara, nosotros tal vez no seríamos que no hablemos, pero no hablaríamos más de la cuenta. Así también la lengua, dice el verso 5, es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. ¿Cómo qué? Yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Yo, en una cantina, hostia, a mí no me encuentra. Yo, mirando a la mujer del prójimo, no, usted a mí eso no me encuentra. Yo, la verdad es que si usted piensa en mí como un hombre correcto y justo, sí, claro, yo soy un hombre correcto y justo. O póngale mujer también, ¿verdad? Yo. Puro orgullo, dice doña Carmen. Yo. ¿Se acuerda la oración del fariseo? Gracias, Dios, porque soy como soy, no como este. Así somos nosotros. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo oro todos los días, yo. Se jacta de grandes cosas. O sea, la lengua sí es buena para tirarnos para arriba. Ah, yo sí. Yo sí soy maravilloso. Y todo lo que los demás hacen nos parece mal. Pero todo lo que hacemos nosotros nos parece bien. Entonces llegamos a la casa y nos recibe tal vez una amistad con mucha alegría y dice, vea, pase adelante, vea la casita que compré, a ver, para que venga y me la bendiga, mi hermanito. Es que usted como es un cristiano. Y claro que sí, enséñame a ver la casa. A ver, ¿qué pasaste? Y ya vea la sala. Qué bonita. Así. Y vea cómo quedó la sala aquí, la parte de adentro. Uy, qué bonita, ¿verdad? Así. Pero si yo hubiera escogido, yo hubiera puesto la ventana aquí. Como quien me está preguntando dónde usted hubiera escogido. Lo que le está enseñando es lo que a ella o a él le gusta. A ver si me explico. Porque lo que yo hago, mis colores, mis construcciones, todo lo que yo hago es mejor. Lo suyo no está mal. Ese es el egocentrismo. ¿Y por dónde sale el egocentrismo fácilmente? Por la lengua. Porque no oímos la alegría y el gozo que tiene nuestro hermano de lo que hizo. Cerramos el pico y bendecimos lo que nos está enseñando. Y le bendecimos. Porque no, lo que yo hago es bueno. Lo que te hace mal. ¿Quiénes caen en ese pecado recurrente? Todos somos así. Nos jactamos de grandes cosas. He aquí, dice Santiago, o sea, por esa razón les voy a decir algo. He aquí, dice,
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Por qué? Porque resulta que ya cuando esa persona se va de la casa, ya dejó una semillita ahí. Y el otro se fue y en vez de haber recibido bendición y palabras de bendición, se queda con eso en el corazón y dice, ¿qué es esto? Si a mí me gusta la ventana ahí, me gusta ahí, listo. Y ya empezó a generar un gran fuego en el bosque. En vez de haber dicho que bendito Dios que pudiste hacer la casa. Bendito Dios que tienes donde protegerte de la lluvia, que pudiste poner esa ventana para que entre el fresco. No, en lugar de agradar a Dios y bendecir a Dios, si yo hubiera sido, no lo pongo ahí. Bueno, si usted hubiera sido, lo hubiera hecho en su casa, con su plata. Yo lo hice con la mía, no con la suya. Entonces debería respetar lo que yo hice con mi plata. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Dura palabra es esta? Sí, sí. ¿Es dura palabra? Eso le dijeron a Jesús. Están diciendo dura palabra es esta. Se están yendo. Bueno, si quiere, váyase usted. Y Pedro dijo, ¿a quién iré si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Y la palabra de vida que el Señor nos dio es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Interesante que Jesús estaba un día predicando en una casa y tocan la puerta los que cobraban impuestos del templo. Y estos que cobraban impuestos del templo le dicen a Pedro que tienen que pagar unos impuestos. Y Pedro se va donde Jesús y le dice: Señor, es que vienen a cobrar unos impuestos. Estoy parafraseando la historia. Y el Señor le dice: Pedro, dígame una cosa. ¿El rey tiene que pagar impuestos? No, se estaba refiriendo a él. Era un impuesto que cobraban los del templo para todo el que predicaba. ¿Y los hijos del rey? Refiriéndose a los discípulos. No, tampoco. Bueno, está bien. Sin embargo, para no ofenderles, vaya y traiga un pez para sacar un dracma y páguele los impuestos. O sea, el Señor trataba con respeto a las demás personas y Él es Dios. ¿Cierto? O sea, no tengo por qué pagar impuestos ni usted, pero bueno, respetemos a estas personas. Sin embargo, para no ofenderles. Pero nosotros no. Nosotros solo queremos sobresalir nosotros con lo que nosotros hacemos. Y por eso es que en las conversaciones usted ve a las personas que unos hablan más que otros y se separan las conversaciones y vuelven a regresar y se vuelven a separar, porque ya no me interesa tanto tus papayas ni tus chayotes, me interesa. ¿Qué era lo que le interesaba a usted, Cheney? Los rinocerontes, sí, eso. Solo me interesan los rinocerontes. Pero un día, entonces, en medio de la conversación, alguien dice: es que vi un rinoceronte hecho de chayotes. Ahora sí todos estamos interesados. Un chayo rinoceronte. ¿Cómo se llama este tema de hoy? ¿Se acuerdan del título? El combustible del infierno. Está bien, parecido. Son sinónimos. Uno es el administrador. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Pero escucha esta parte. E inflama la rueda de la creación. O sea, es el combustible que inflama toda la creación. O sea, afecta a toda la creación. Afecta a todas las personas. Afecta a todo lo que hacemos, a donde vamos. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. O sea, ¿qué usa Satanás como combustible? La lengua. La lengua de nosotros. Porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces podríamos hacer como cuando los chiquitos están jugando con los muñequitos y caen. ¿Ya? No puedo hacer nada. Pues sí podemos hacer algo.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo comenzamos esto? Pidiéndole a Dios sabiduría y ejerciendo nuestra paciencia por medio de nuestra fe. Entonces esta es la pregunta, mis amados y mis amadas. ¿Podemos nosotros conducirnos correctamente? Sí. ¿Podemos dejar de ser menos bocones? Sí. ¿Podemos oír más que hablar? Sí. ¿Cómo? Me devuelvo. Claro que sí. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo pedimos la guianza del Espíritu Santo, doña Carmen? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. O sea, que seamos ¿cómo? Perfectos. ¿Cómo? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno de vosotros no se está conduciendo correctamente, pídala a Dios, el cual la da abundante y sin reproche. ¿Quién de los que están acá o quién de los que me escuchan dicen esta es la mea culpa? Sí, yo soy uno de esos. Hay alguien que pueda decir, no, pastor, yo no soy uno de esos. Si usted que me escucha o usted que está aquí dice, yo no soy uno de esos, entonces todavía le da más veracidad a la palabra de Dios cuando dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo está mintiendo? Que no hay quien refrene la lengua, pero sí podemos hacerlo. No es que no podemos, sí podemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que en el capítulo 4, en el verso 7, el Señor, a través de la inspiración del Espíritu Santo en Santiago, escribe, someteos pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Májese la lengua, muérdala, si es necesario. Cuenta la historia que Charles Spurgeon, se le conocía como el príncipe de los predicadores, en ese entonces la gente no usaba mucho de corbatas, ni así. Él andaba con una corbata muy vistosa, muy llamativa. Y se subió a predicar a un lugar donde lo invitaron. Este hombre llenaba todos los teatros, todo lo llenaba. Era un hombre que la gente buscaba para escucharlo. Y una de las señoras que llegó a una de las predicaciones se acercó al señor Spurgeon con unas tijeras. Y agarró las tijeras y se le acercó y le dijo, pastor, y le dice, sí, le voy a regalar estas tijeras. Y le dice, ¿cómo para qué? Para que corte esa corbata, dice, tan vistosa, que llama tanto la atención. Ah, bueno, está bien, mi hermana, le dijo. Julio tomó las tijeras y usted me permitiría cortar algo que también afecta, pero afecta a toda la congregación, más que mi corbata vistosa. Claro que sí, la señora pensaba que tal vez algo en su vestido y le dice, pues saque la lengua. Porque justamente ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros se llama, hablamos más de lo que oímos. Y hablamos muchas veces, no solo sin oír, sino hasta sin pensar. ¿Podemos hablar con sabiduría? Sí. ¿Podemos hablar con entendimiento? Sí. Ahora la pregunta es, ¿queremos hablar con sabiduría y con entendimiento? No sé si ustedes saben qué significa la palabra murmullo o murmurar. La palabra murmullo o murmurar viene de una palabra que en su raíz es murmurio. Cuando el mar llega a su nivel alto, ¿cómo se llama esto? La marea alta, y en ese momento empieza a bajar, llega un momento en que el mar queda como un estado de quietud. O sea, ni sube ni baja. Eso lo hace por tal vez unos 5 minutos, queda así. Entonces, lo único que queda son como unas burbujitas que revientan, un montón de burbujitas que se producen con la sal y hace ¡pum! Y usted tiene que prestarle mucha atención a eso. Eso es murmurio. Y resulta que una de las
cosas que nosotros hacemos más con nuestra lengua, aparte de que ofendemos, aparte de que hablamos más de la cuenta, es lo que hacemos más calladito, murmurio. O sea, ese sonidito despacio que ofende a Dios. Por eso en el verso 11 del capítulo 4 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué? Porque dice, ámense los unos a los otros. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué significa? Que yo estoy hablando de amor, proclamando amor, enseñando amor, y no estoy aplicando el amor a la hora de que hablo de las demás personas. Mis hermanos, esto es serio. Ya estoy por terminar, pero esto es serio. Esto se ve como un murmurio, como algo muy simple, y no es simple. Porque cuando nosotros hablamos, estamos encendiendo con el combustible del infierno un fuego que no sabemos si se va a detener. La imprudencia, cuando usted le llega y le dice a una persona algo que no tiene que decirle, no es necesario. No es necesario yo venir y decirle a doña Carmen, ejemplo, doña Carmen, vieras que Cheney dijo esto de usted. Lo más prudente hubiera sido decirle a Cheney, Cheney, no me diga eso, doña Carmen. Y así no tiene que llegar hasta donde usted. Pero tal vez Cheney me dice algo y yo voy a donde doña Carmen, vieras lo que me dijo Cheney. Entonces estoy encendiendo con el combustible del infierno toda la rueda de la creación. Yo le pido al Señor que me ayude mucho con eso, porque todos caemos en eso, todos, que me ayude, o sea, me esfuerzo, lo intento, no quiero que usted diga, ay, está el pastor, porque yo no soy como ese fariseo que decía, ay, sí, Señor, yo sí soy bueno, no soy como estos que me están escuchando, no, todos estamos metidos en el mismo saco, todos, es donde nos metió Él. Y una vez que nosotros hacemos un juicio sin considerar nuestra debilidad y nuestro pecado, estamos juzgando de juez y no pensando en el amor. No, mis hermanos y mis hermanas, les estoy hablando con amor. Por lo que dice Santiago en el verso 12 del capítulo 4, solo uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Solo uno puede hacer un juicio justo. Ese que hace el juicio justo, solo es Jesús. Pero tú, dice Santiago, ¿quién eres para que juzgues al otro? ¿Quién es usted? O sea, ¿quiénes somos nosotros para agarrarnos y garrotearnos? No, estamos alrededor de la palabra con un propósito, que todos tomemos lo que nos corresponde. Yo tome de la palabra lo que me toca y cada uno de nosotros lo que le toca. Habrán unos más bocones que otros, o habremos unos más bocones que otros y otros menos bocones que otros. Pero al final de cuentas todos estamos metidos en el mismo saco. Para la otra quincena, para dentro de 2 semanas, les voy a dejar un ejercicio. ¿Qué les parece? Una tarea. ¿Les gustan las tareas? Búsquense una hojita o 2 hojitas y cada vez que ustedes andenlas en la bolsa, ahí en algún lado, y cada vez que ustedes hablen de alguien que no está presente o piensen algo mal de alguien que no está presente, voy a sumarle eso, porque para Jesús el pensamiento también cuenta. Hagan una X. ¿Qué les parece? ¿Pueden hacer ese ejercicio? Cuando usted está conversando de alguien y usted habla de alguien, no es que no hable cosas buenas, por supuesto. Si usted está hablando y dice, no, vieras que sí, que rica la comida que nos hizo el otro día. Ay, no, vieras que bonito cantó Cheney. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted diga, sí, Cheney. La camisa azul que se andaba, igual a la de ella, no me gustaba. A eso me estoy refiriendo, cuando nosotros venimos y criticamos a la otra persona porque creemos que lo que nosotros vestimos, lucimos, hablamos, somos, comemos, hacemos, compramos, vendemos, visitamos, o sea, en otras palabras, yo soy mejor que aquel. Y tengo que buscar, como soy mejor que aquel, dónde disminuir lo que aquel hace porque aquel no es tan bueno como yo. Y dijo el Señor Jesús, cuando un hombre se le acercó y le dijo, maestro, bueno. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Bueno solo Dios?
que está en los cielos, solo el Padre que está en los cielos. Pero es que Él no era bueno. No, es que no lo estaba viendo como Dios. Y si yo lo veo como Dios, entonces le digo, bueno. Pero si no lo estoy viendo como Dios, no me diga, bueno, porque no me está reconociendo como lo que soy. Por eso es que en Juan capítulo 17 Él dice, Padre, he cumplido la obra, devuélveme mi gloria que antes tuve, desde la fundación del mundo. O sea, cuando Él era parte de Elohim, o es parte de Elohim, pero en ese momento era reconocido como así. Y cierro con esta idea. Cuando Él está en el aposento alto, Él viene y entró al aposento alto, y cuando alguien entraba a un lugar, tenía que lavarle un esclavo los pies a los que entraban. A todos. Pero ahí no habían esclavos. Entonces la regla era que los primeros que llegaban le lavaban los pies a las personas. Y los primeros que llegaron fueron Pedro y Juan. Ellos debían de haberle lavado los pies a los demás. ¿Juan quién era? El que reconoce como el discípulo amado. Y no le lavó los pies. Y Pedro le había dicho, todos se escandalizarán, pero yo no. O sea, él pensaba que él era mejor que los demás. Y tampoco le lavó los pies. Entonces nuestro Señor llegó, se puso de pie, se quitó el manto que representa su autoridad, le empezó a lavar los pies a todos, uno por uno. Cuando llega donde Pedro a lavarle los pies, Pedro le dice, no, a mí no, Señor. Porque en su falsa humildad, tú eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Pero ¿por qué no lo hizo antes? Hasta que él empieza a lavar los pies. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, si no permites esto, no tienes parte en el reino. Ah, no, Señor, pues lávame la cabeza, los pies, todo. Báñeme, básicamente. Cuando él termina de lavarle los pies, él les dice, ¿entendieron lo que hice? Agarra el manto, se lo vuelve a poner y les hace esa pregunta. ¿Entendieron lo que hice? Sí, Señor, entendimos. Ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. ¿Qué está diciendo? Dios sirvió a su creación. Aunque Él se quitó el manto representante de autoridad para servir a las personas en ese momento, no deja de ser Dios. Sirve y vuelve a tomar su autoridad que no se le es quitada. Él la hace a un lado para servir a los que deberían de estarle sirviendo. Ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. Así que Él nos dio ejemplo para que lo sigamos. Y la sabiduría consiste en tener la mente de Cristo. Y el Señor dice que cuando lo maldecían, Él bendecía. Que cuando alguien le hacía mal, Él hacía el bien. Ahora imagínense solamente a Jesús hablando o murmurando de las demás personas. ¿Ustedes creen que Jesús murmuraba, criticaba a las demás personas? Estoy hablando no de evidenciar un pecado, sino que de una manera dolosa diga, ¿vistes? ¿Te das cuenta lo que ese está haciendo? Si hubiera sido así, Él les hubiera dicho a todos, ustedes ni saben de jugar, yo sí sé. Vea, Judas me va a entregar a mí, está jugando de listo allá. Está jugando de santito, los mandé a todos allá a hacer milagros, está haciendo milagros, pero allá anda Judas jugando de santito. ¿Pero me va a entregar? Sí, es hipócrita Judas, ¿no? Él sabía. Y hasta el último momento le llamó amigo. Porque no dependía de lo que Judas hiciera, sino de lo que él hacía. Y cuando Judas llegó a besarle, él le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Eso es hermoso. Con un beso entregas a tu maestro. Lo que haga hacer, le dice. Hazlo pronto, se lo dijo en la mesa. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que Dios nos enseña a nosotros cómo responder. Y nuestra respuesta debe ser como Él. Bendecir. ¿Sabe qué es bendecir? ¿Saben ustedes qué es bendecir? Buena dicción, hablar bien. Y maldecir es mala dicción, hablar mal. Así que de ahora en adelante controlemos nuestra lengua. ¿Podemos controlarla? Dice Santiago que no.
Eso no es posible. Pero si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, entonces sí es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a todos, principalmente a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a poder conducirme como quieres que lo hagamos, Señor. Que de nuestra palabra, de nuestra boca salga bendición y no maldición. Porque como lo dice nuestro hermano Santiago, ¿cómo puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce? Eso no puede ser.